sea, tenía clase. Y quiero agradecer a todos nuestros asistentes el día de hoy por estar presentes a esta clase abierta sobre gestión de la diversidad cultural. La diversidad como elemento estratégico, diferenciador y fuente de innovación para la organización. Esta clase abierta es auspiciada por el Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional. Quiero saludar al director académico de este programa que nos acompaña el día de hoy, don Sebastián Ugarte, quien es director académico del programa, como ya lo mencioné, y cuenta con un PhD en Business and Management en la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Profesor, le doy el pase. Okay. Muchas gracias, Leonardo, y bueno, le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes. Un grato honor que ustedes puedan tener la oportunidad de tener a una gran exponente como es Carla, y yo tener el honor también de presentarla. La clase de hoy tiene como objetivo la gestión de la diversidad cultural, que así se llama por si acaso el curso que dicta Carla para nuestro Magíster de Gestión de Personas y Dinámica Organizacional, formato ejecutivo, y donde ella les va a hablar sobre la diversidad como elemento estratégico, diferenciador y fuente de innovación para la organización. Carla es psicóloga, experta en violencia de género, diversidad e inclusión, tiene un magíster también dentro de lo que es nuestro programa, fue una de las primeras graduadas en nuestro programa, además de haber realizado diversos cursos de especialización también en nuestra facultad. Ella es profesora de pregrado y posgrado en temas de gestión de diversidad y género, así como también instructora experta a nivel organizacional en diversas organizaciones, en la que participa a través de la dirección que tiene de su consultora, que se llama Diversity Development Consulting. También es coordinadora de inclusión y género del Observatorio de Gestión de Personas, y bueno, involucrada desde hace más de una década en diversos temas de gestión de la diversidad, de inclusión, en temas no solamente de género, también de población migrante, de diversas identidades de género que tenemos en nuestra sociedad. Y también ejecutora experta de diversos proyectos que le han encomendado empresas grandes, de la minería, de diversos también otros sectores económicos, así como a nivel gubernamental. Así que tienen la gran oportunidad de poder tener una clase, una muestra de lo que es nuestro magíster a través de su exposición. Y te agradezco mucho, Carla, eres un gran valor de nuestro programa, así que te agradezco que bueno, puedas compartir parte de tu experiencia con los estudiantes en esta pequeña fracción de tiempo que vamos a tener, que bueno, esto para que sepan, un curso normal tiene alrededor de 26, 28 horas, y esto bueno, va a ser acá un extracto de algunas de las cosas que ve Carla en este curso. Así que te vaya muy bien, Carla, el día de hoy, y gracias por colaborar en esta instancia con nuestro programa, así como también con todos nuestros asistentes. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por la invitación, y yo encantada de participar y poder dar a conocer a nuestra comunidad un poco los avances que estamos haciendo también en materias de gestión estratégica de la diversidad, revisar algunos casos de éxito también y otros que no salen tan bien para ver cómo podemos aprender de estas experiencias. Y bueno, feliz de poder compartir estos conocimientos con las personas que les interese también esta realidad, ¿ya? Así que, como tenemos poquito tiempo, como nos decía Sebastián, vamos a mostrar una muestra de lo que hacemos y trabajamos en la cátedra Gestión de la Diversidad Cultural y cómo puede ser un elemento estratégico y además diferenciador, creador de innovación también para nuestras organizaciones, ya sean público y privadas. Y bueno, lo decía un poco el nombre de la charla. Finalmente la diversidad en nuestro país y en toda la sociedad existe, la única diferencia es si las organizaciones toman la decisión o no de gestionarla, ¿ya? Para comenzar, siempre nos gusta dar una definición de diversidad que nos convoque a todos y todas, y un poco que también nos dé los primeros indicios de por qué puede ser una fuente de innovación, ¿ya? De acuerdo a la 31 Conferencia General de la UNESCO del 2001, en una Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, se define como la diversidad, entendiendo que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio, y esta diversidad se manifiesta en la originalidad, la pluralidad de identidades y caracteriza a los grupos y a nuestra sociedad que compone la humanidad.
es una fuente de intercambio, innovación y creatividad, la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Y en este sentido constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en el beneficio de generaciones presentes y futuras. Entonces, como ya gran definición de diversidad y por qué es tan necesaria, podemos tomar esta misma definición que nos entrega UNESCO. Por otro lado, según la literatura internacional, también hay muchos estudios que apoyan que la diversidad no solamente tiene un valor estratégico para la organización, sino que en distintas dimensiones puede ser una fuente de muchos beneficios, ¿ya? Se conocen personas, primero, con diversos talentos y se forman equipos multidisciplinarios. También se señalan en estas investigaciones que se mejoran todos los procesos internos de la organización. La empresa también mejora su cultura organizacional, y la empresa también posee una buena imagen frente a la comunidad en caso de tener sus políticas establecidas de diversidad, inclusión y equidad. Hay mayor interés por parte de los postulantes en trabajar y pertenecer en estas empresas, y también en varias investigaciones y también en experiencias asesorando distintas empresas, cuando ingresamos con un programa de gestión de la diversidad, siempre se ve bien impactado el clima laboral y la cultura organizacional. La gestión estratégica de la diversidad obliga a todas las áreas de la organización a tener una transversalización de esta mirada, por lo tanto también fomenta mucho el trabajo en equipo y permite que las personas se sientan seguras psicológicamente en su lugar de trabajo, lo cual también ayuda mucho en la salud ocupacional, ¿ya? También se ha encontrado en el estudio en relación a los liderazgos más inclusivos que el 96% de los empleadores ha permitido acceder a mejor talento, el 96% de los empleadores que accede a mayor diversidad permite posicionarse como una empresa inclusiva o incluyente, el 89% asegura que la diversidad en su organización ha servido para conocer mejor a los consumidores y las necesidades de estos mismos, y el 80% de los millennials, tanto como de la comunidad LGTBIQ+, como no, si son o no lo son, consideran importante que existan políticas de diversidad y equidad en el lugar de trabajo, considerándolo como un factor al cual ellos consultan antes de integrarse o no a una compañía. Esto también está siendo muy común hoy día en las organizaciones, donde las personas preguntan abiertamente qué políticas existen en materias de diversidad, principalmente algunos casos también de género, preguntan si hay alguna política abierta, explícita en relación a la equidad de género. Entonces cada vez más valorada también por trabajadores y trabajadoras estas políticas, porque aseguran espacios seguros de trabajo. ¿Qué es entonces la diversidad cultural? Bueno, es un fenómeno de incorporación al grupo. Si nosotros lo miramos a nivel personas, es esta tensión que existe entre cómo yo defiendo mi individualidad o versus la pertenencia al grupo. Hay una tensión, por lo tanto, donde hay fuertes presiones, a veces sociales, a que nos homogeneicemos hacia un mínimo denominador común, donde ojalá no aparezcan nuestras diferencias. Pero esto es una quimera, una ilusión, ya que eliminar las diferencias sexuales, de identidades que existen, o otro tipo de diferencias que pueden existir en los grupos, solo genera mayor ansiedad, es muy destructor para la identidad de las personas, y por lo tanto el lugar se puede poner más temible, amenazante para el grupo, porque no hay confianza como para mostrar mi verdadera identidad, o cómo la persona es realmente, ¿ya? Y esto genera en las personas la sensación de estar fragmentados psicológicamente, ¿ya? Es como lo típico que algunas personas señalan: mira, yo de lunes a viernes tengo que comportarme así en mi trabajo, después el fin de semana puedo ser como yo quiero realmente ser, y esto no es gratuito. De acuerdo a todas mis investigaciones de diversidad y enfoque de género, esto tiene un impacto directo en la salud mental de trabajadores y trabajadoras al negar parte de sus identidades y no poder mostrar con seguridad y certeza quiénes son, ¿ya? Acá también encontramos el ejercicio del iceberg, que podemos conversar en relación a algunos tópicos relevantes a diversidad que puede ser visible y diversidad de nuestra identidad que son invisibles, ¿ya? Muchas veces las personas nos quedamos más con las diversidades visibles, con las que se pueden observar a simple vista. Algunas de ellas puede ser la edad de las personas, también podemos observar el género de las personas a simple vista, ¿no?
Sin embargo, la mayor cantidad de diversidades en la identidad también son invisibles. Y es por eso que las organizaciones también, cuando piensan en cómo gestionar la diversidad, no podemos basarnos solamente en las que puedan ser más explícitas o evidentes. Uno nunca sabe a quién tiene enfrente y por lo tanto este ejercicio de la diversidad es necesario entenderlo así, como hay una parte que puede ser visible y hay otras que quizás nunca vamos a ver, como por ejemplo la orientación sexual. En muchas organizaciones las personas me dicen, no, mira, acá no tenemos comunidad LGTBIQ+, o no hay personas disidentes sexualmente, y eso es un aspecto tan íntimo de las personas que en realidad no es algo que podamos ver. Eso es solamente parte de la intimidad de trabajadores y trabajadoras y realmente no se observa. No es una diferencia que podamos observar a simple vista, ¿ya? Y ahí se cometen muchos actos discriminatorios en las organizaciones también que tenemos que estar bien atentos. Si hacemos este ejercicio del iceberg, les invito a todos y todos los que están presentes acá, yo sé que muchos tienen la cámara apagada, no les voy a pedir que la enciendan, pero sí a los que puedan quizás, podríamos pensar en esta diversidad visible y la invisible. Voy a dar yo personalmente un ejemplo y ustedes después pueden pensar su ejemplo, ¿ya? No es necesario que lo comuniquen si no quieren comunicarlo abiertamente, porque tiene que ser un espacio seguro, pero las personas que quieran comentarlo lo pueden hacer. Si yo pensara en el iceberg, así en la parte de arriba, quizás una diversidad visible mía es que soy mujer, ¿ya? Evidentemente quizás se puede ver que soy mujer, entonces esa es una diversidad que se puede ver. Una diversidad que es un poco más invisible, que igual siempre yo por lo menos es parte de mi identidad y la muestro, pero quizás no todos a veces lo pueden observar tan a simple vista, es que tengo apellido de pueblo originario mapuche. Por lo tanto, tengo ascendencia mapuche. Ya mi segundo apellido es Nepulgual y mi ascendencia es mapuche. Entonces, muchas veces, a veces en los lugares de trabajo, podemos escuchar comentarios discriminatorios. A lo largo de mi vida yo he escuchado varios de ellos y otros no, que pueden ser con carga positiva o carga negativa. Por ejemplo, personas dicen, con este estereotipo positivo, que igual es discriminación, pueden decir, oye, mira, las mapuches tienen mejor piel o tienen mejor pelo, que es una racialización igual, ¿ya? Por lo tanto, igual se ponen en una postura distinta a ti como persona. O al revés, discriminaciones más directas en las evidentes que uno es mujer, mira, por ser mujer no vas a poder tener este cargo, etc. Entonces, siempre que pensemos en el iceberg, tenemos que pensar en discriminaciones que podemos estar cometiendo, evidentes, y otras que a veces son invisibles y no sabemos a qué persona tenemos enfrente. Y una de las invisibles puede ser también religión. Ya nosotros no sabemos de qué religión son las personas en nuestros espacios laborales a menos que lo expliciten. No sé si alguien acá puede dar un ejemplo de alguna diversidad visible y una invisible que se le haya ocurrido mientras me escuchó hablar, por favor. Quien quiera o se sienta capaz de comentar. Alguna visible y alguna que no se note tanto o que no sea visible. Y que sea de relevancia para ustedes también. Si alguien acá puede hacer. ¿Sí? Sí, bueno, yo me identifico bastante con lo que tú me contaste de Mapuche, porque yo también soy mapuche. Y bueno, me discriminaron harto en la universidad. Yo estudié en una universidad privada, con becas indígenas, y los rubios altos, como yo les ganaba las notas, me trataban pésimo, me trataban mal, me hacían bullying. Y eso es lo que trato de explicarle a los staff, porque yo soy aquí señor de auditoría en San Jan. Entonces yo por eso estoy participando acá, para poder liderar los equipos, que tengo brasileños, tengo ecuatorianos, trabajo con distintos tipos de personas. Entonces, yo igual lo vivo acá. También hay personas con discapacidad también, de todo tipo. Entonces, yo lo veo. Yo lo veo. Muchas gracias, Patricio. Empatizo mucho también con tu experiencia y eso es lo relevante, ¿no? Cómo a través de la sociedad nos vamos dando cuenta que hay discriminaciones que son directas, otras indirectas, pero que finalmente tienen un impacto en las personas y en las experiencias laborales que ellos pueden tener en su desarrollo de carrera. Acá por el chat algunas personas nos dicen visible el uso de alguna herramienta de apoyo para movilidad o realizar tareas. Muy bien, sí. El tipo de
cuerpo sería visible, alguien flaco, por ejemplo, y la orientación sexual puede ser invisible. Claro, Laura, muy buen ejemplo. También ahí lo que tú traes, efectivamente es así, ¿ya? Ahora, solamente para tener una discusión un poco más enriquecedora, les voy a abrir un grupo de sala pequeña para que puedan discutir esto mismo que hablamos y los ejemplos que nos dio acá Patricio también y el que di yo, un poco qué pasa en sus organizaciones en relación a la diversidad visible o invisible. Si saben de esto, cómo lo trabajan, si lo están viendo, voy a abrir unos grupos pequeños para que en unos cortitos, 5 minutos, 8 minutos, puedan discutir también en sus grupos pequeños, ¿ok? Les voy a abrir desde ahora ya estas salas para que puedan discutir y luego traen algunos ejemplos. Rápidamente la discusión grupal y yo los traigo en 5 o 8 minutos de vuelta. Sí, los que están manejando no acepten la invitación, solamente los que puedan estar seguros. Y Priscila, no te preocupes, en unos minutos volvemos a retomar los ejemplos. Yo voy a tomar el tiempo, 5 o 8 minutos, para la discusión grupal, los que puedan participar, y luego ya volvemos a retomar al grupo grande. 5 o 8 minutos para discusión grupal, qué está pasando en sus empresas, y volvemos. ¿Quedó un grupo acá? Algunas personas se quedaron acá. Cinco minutos para esta pequeña discusión grupal y ya volvemos. Hola, Jocelyn, los envié a una salita pequeña. Están en una pequeña discusión grupal, ya vuelven todos acá, pero los que puedan ir a la discusión grupal lo pueden hacer. Lo más enriquecedor de la diversidad es poder contarnos algunas experiencias de las distintas organizaciones para que puedan conversar de esto, ¿ya?
Quedan 2 minutitos para cerrar la sala. Ya, los traje rápidamente de vuelta. ¿Cómo les fue en la discusión? ¿Alcanzaron algo por lo menos? ¿Quién puede comentar, por favor? ¿Quién quiere comentar? Adelante, tómense este espacio nomás para compartir la experiencia. Hola, Hola. ya yo voy a comentar por mi grupo, que soy la persona que podía tener en la cámara. Hablamos un poco de las razones, que esas razones para discriminar a veces ni siquiera, en la mayoría, ni siquiera impactan de una u otra manera tu trabajo. Como por ejemplo una de nuestras compañeras la habían discriminado en el trabajo porque tenía el pelo ruliento y le decían que tenía que alisárselo para ir a las reuniones o no podía entrar. Y eso es una concepción súper... no tiene ningún sentido, quizás hasta podríamos decir como un poco antigua, no sé. También hablamos de las discapacidades que son físicas pero que no son notorias, por ejemplo la gente que tiene que usar un mecanismo auditivo o algo así. Y no lo hablamos, pero igual quería comentar un poco del género, porque en mi opinión tampoco es tan visible. Creo que las personas que no son género binario, les pasa mucho que asumen como, visible, te ves así, por lo tanto eres, no sé, mujer, hombre. Y igual es también un tema estar teniendo que corregir y como salir del closet constantemente, como de forma forzada. Así que hablamos hartas cosas, pero concuerdo con el chat, alguien que dijo que faltó tiempo para seguir conversando. Estaba muy entretenida la conversación. Yo sé que esta es la primera partita nomás para que empecemos a diferenciar uno de los riesgos de la discriminación en la línea de lo que decíamos, que hay algunas diversidades visibles y otras que no lo son, en su gran mayoría no lo son, y como tú bien dices, Camila, muchas de estas cosas no tienen nada que ver con las competencias laborales. Por lo tanto, también vamos a hablar de los errores que se cometen en la gestión de la diversidad o que se están cometiendo hoy en día, porque de acuerdo a varias leyes europeas que vienen en camino, de hecho, a implementarse en Chile, cada vez va a ser más cuestionado los datos que recolectemos, tanto para encuestas como para estudios de clima dentro de la organización, porque vamos a revisar un poco cómo podemos obtener la misma data, ¿ya? Para entender la diversidad tenemos que tener conceptos y cifras, son cosas relevantes para hacer una gestión estratégica de la diversidad. Si nosotros no manejamos las cifras, ni tampoco algunos conceptos, podemos cometer diversos errores durante los procesos, ¿ya? El primer grupo que vamos a ver de interés es el grupo de personas con discapacidad. Vamos a partir señalando que según la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, se dispuso que el término adecuado para referirse a las personas con una o más discapacidades es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Esto para no cometer los errores que han sido bien bullados, incluso algunos públicos por políticos o por personas importantes en las áreas, donde hablan con eufemismo de personas en situación de discapacidad, y eso no se debería ocupar, ¿ya? Entonces, el 13 de diciembre del 2006, la Asamblea General de Organizaciones Naciones Unidas ha señalado en el consenso y por 192 países de la ONU, adopta la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿ya? Nosotros en Chile tenemos la ley 20.422 que define las personas con discapacidad
como aquella que teniendo una o más deficiencia física, mental, sea por causa psíquica, intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con las barreras del entorno, ve impedida o restringida su participación plena y activa en la sociedad, ¿ya? Al igual de condiciones que los demás. También tenemos la otra ley que fue muy famosa, la ley 21.015, que señala que entró en vigencia el 1 de abril del 2018 y obliga y tiene como finalidad promover la inclusión laboral eficaz de las personas en situación con discapacidad, tanto en el ámbito público como el privado. Permite un mejor acceso al empleo y aporta también a las empresas distintos talentos y capacidades de las personas con discapacidad. Esta ley fomenta la inclusión laboral, los organismos públicos y privados con más de 100 trabajadores deberán tener al menos al 1% de personas con discapacidad, establece garantías para las personas con discapacidad, deberán contar con garantías del proceso de selección laboral del Estado también, y fija el límite de años a 26 años, la edad límite para suscribirse a contratos de aprendizaje con personas que tengan algún grado de discapacidad mental, ya que esto no estaba antes, y prohíbe todo acto discriminatorio de la organización. Las empresas deberán generar procesos de selección inclusivo para las personas con discapacidad. La contratación de personas con discapacidad requiere un contrato formal con las mismas exigencias y cumplimiento de la Dirección del Trabajo, y las empresas o servicios públicos no pueden discriminar por tipos de discapacidad, ni escoger tampoco qué tipo de discapacidad quieren dentro de una contratación en desmedro de otra. También la obligación de esta ley es que no distingue entre los tipos de discapacidad y establece que todos deben ser beneficiarios de la ley quien tenga la credencial de discapacidad o sean asignatarios de pensión de invalidez. Y las empresas deberán pagar un sueldo igual o superior al ingreso mínimo a las personas con discapacidad mental. Esto antes no se hacía, podían pagarles menos que el sueldo mínimo. También las empresas deben registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad e informar dentro de los 15 días esta información, informar también el número de trabajadores, y hay una serie de pasos que ustedes tienen que seguir también para el cumplimiento. En relación a la gestión de personas, ¿qué se tiene que hacer? De acuerdo a esta ley, se señala que es una oportunidad para que las empresas e instituciones públicas implementen la gestión de recursos de personas o gestión de personas inclusiva. El Servicio Nacional de Discapacidad, Senadis, cuenta con material y orientaciones sobre los procesos de gestión de personas que ustedes pueden bajarlos de forma gratuita, y también que las personas en situación de discapacidad se encuentren en igualdad de condiciones de sus pares, se deben implementar todos los ajustes necesarios desde el área de gestión de personas. Esto va desde los procesos de selección hasta el desarrollo y capacitación de estas personas. Tipos de discapacidad. También tenemos que romper algunos estereotipos. Es claro que, como ustedes bien decían, a veces la gente se queda con las discapacidades visibles y no con las que pueden ser más invisibles, ¿no? Tenemos discapacidad física, que es la disminución o ausencia de funciones motoras o físicas, lo que altera su desenvolvimiento normal de la persona. Discapacidad visceral, que son deficiencias de aparato físico en función, por ejemplo, del sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, entre otros. Algunos ejemplos ahí pueden ser personas con diabetes, insulinodependientes, u otras. Discapacidad auditiva, que afecta a las funciones sensoriales como el oído y las estructuras relacionadas. Discapacidad intelectual, funcionamiento intelectual inferior a la media o ausencia de funciones mentales o limitaciones en las habilidades sociales o autodirección y salud. Discapacidad visual, ceguera y otras como afecciones a la vista. Y una de las más relevantes es la discapacidad psiquiátrica. ¿Ya? Nuestro país tiene alta, de hecho, la mayor cantidad de licencias médicas de la suceso en el mundo laboral son por psiquiatría. Entonces, de alguna manera, la mayor cantidad de días perdidos en los trabajos hoy en día son por trastornos psiquiátricos. La discapacidad psiquiátrica tiene que ver, como vimos, con alguna acreditación o por algún grado de pensión de invalidez, porque ya la persona no puede cumplir sus funciones. Dentro de estas discapacidades psiquiátricas ustedes pueden encontrar esquizofrenia, también podríamos encontrar trastornos de personalidad ya graves, como depresión profunda endógena, trastornos de personalidad como bipolaridad o trastorno de personalidad limítrofe. Y muchas veces en las organizaciones hay personas que ya tienen cualquiera de estos grados de discapacidad. En mi experiencia lo que ocurre es que al ver las personas que el espacio laboral no es seguro para informar esto, muchas de ellas prefieren no contar su situación
porque ven que pueden ser expuestas a más vulneración de derechos. Es por eso que tenemos que estar atentos, ¿ya? El grado de discapacidad también es diferente. No todas las personas tienen el mismo grado de discapacidad. Existe la discapacidad leve, que son personas que presentan alguna dificultad para llevar a cabo actividad diaria, sin embargo son independientes y no requieren apoyo de terceros o barreras del entorno, y discapacidad moderada, que son personas que presentan una disminución o imposibilidad importante en la capacidad para realizar la mayoría de las actividades y a veces requieren apoyo, y discapacidad severa, que ya son personas que ven gravemente la dificultad y la realización de sus actividades cotidianas y requieren apoyo a los cuidados o una tercera persona. Como yo les decía, mi enfoque estratégico de la diversidad tiene que ver con asumir que en nuestro país estos números ya están. Por lo tanto, nuestras organizaciones o instituciones tienen estos números dentro de la compañía. La diferencia es si yo los gestiono o no. ¿Cómo estamos en Chile en relación a las estadísticas de discapacidad? El 16,7% de las personas mayores de 2 años tiene algún grado de discapacidad en nuestro país, lo que equivale a 2.836.000 personas. Un 37,1% de ellos son hombres y un 62,2% son mujeres. También podemos decir que mayores de 18 años, esto aumenta, es un 20% de personas con discapacidad en nuestro país, lo que equivale a 2.606.914 personas, ¿ya? Esto es importante, ya que el 11,7% de este 20% tiene una discapacidad leve o moderada, y el 8,3% tiene una discapacidad severa. Acá hay una frase para reflexionar, que es de Stephen Hawking, que él dice: la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía durante toda mi vida y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y tener una familia feliz. Entonces, desde la mirada, desde ONU y otras instituciones, las barreras de las personas que tienen algún grado de discapacidad son más bien sociales, culturales y de infraestructura, más que de las personas. Recuerden que las barreras están más bien puestas fuera. Pasamos a diversidad de género para entender las cifras también de cómo está conformado geográficamente, o sea, en relación a la geografía de nuestro país también. Algunos conceptos muy básicos, yo sé que son muchas más categorías de análisis, pero por el tiempo, para que entendamos algunos muy recientes. El concepto de sexo va a apuntar a las características fisiológicas y sexuales con las cuales las personas pueden nacer, que puede ser mujer y hombre si lo pensamos binariamente, e intersex si consideramos que no es binario, ¿ya? Hay personas que pueden nacer con la genitalidad mujer, hombre, y otros que nacen con cargas cromosomáticas y tanto a veces genitales de ambas. El género se estudia como una categoría de análisis que son más bien las prácticas sociales y las creencias y las representaciones sociales que tienen los integrantes de un grupo, y simbolizan diferencias entre las personas. La sociedad se pone de acuerdo un poco en qué es bueno para las mujeres, qué va a ser permitido para los hombres, y ahí tenemos también toda la carga de los estereotipos de género en relación a, bueno, qué se va a permitir y qué no. Por ejemplo, las mujeres tienen que ser madres, ¿qué pasa si no son madres? Los hombres tienen que trabajar, ¿qué pasa si un hombre decide no trabajar? Se asocia la masculinidad también a la violencia, y es así también como ha sido sociabilizado, y por eso tenemos las cifras que tenemos. Y otra tercera categoría de análisis relevante es la identidad de género, que es la vivencia interna, como bien decía Camila anteriormente, cómo cada persona la siente profundamente, y la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento de nacer. Incluye también la vivencia personal del cuerpo o no, o sea, hay personas que pueden, por ejemplo, nacer mujer y transicionar a hombre, sintiéndose sin algún problema con su cuerpo, y hay personas que tienen disforia del cuerpo y que además necesitan una transición también de hormonas o alguna transformación corporal, pero no es necesario. Entonces, la diversidad de género se refiere a la diversidad sexogenérica, la diversidad de sexos que existen, la diversidad de orientaciones sexuales que existen y de identidades de género. ¿Ya? En otras palabras, hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar, vivir la sexualidad, así también como las expresiones, preferencias u orientaciones, identidades de sexo, identidades de género, distintas en cada cultura y cada persona. ¿Ya? Podemos encontrar la sigla LGTBIQ+, que es la más común, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otros.
También están las personas que son queer, que no les gusta identificarse también con ninguna categoría de análisis de género y se identifican como personas neutras u otros. El enfoque de género, ¿qué nos dice entonces? Es que seamos capaces de considerar estas diferencias que no solamente ocurren en la experiencia de vida en la sociedad de las personas, sino que también en todas las experiencias. Por lo tanto, la laboral es una más de ellas. Y tener enfoque de género es poder considerar las diferencias de oportunidades que existen entre hombres, mujeres y comunidad también LGTBIQ+, y las interrelaciones que existen entre ellos, los distintos papeles socialmente que se le asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de metas, políticas y planes de organismos nacionales e internacionales y repercuten en los procesos de nuestro desarrollo. Acá, como para considerar algunas brechas de género en torno a la participación laboral femenina, por ejemplo acá del Global Gender Gap Index, que es un ranking internacional que mide la participación laboral y de distintas dimensiones, salud, economía, educación de mujeres, en 154 países, ¿ya? Donde Chile, por ejemplo, al lugar educacional, ocupa el lugar número 1 en el ranking. Eso quiere decir que Chile era medianamente accesible para mujeres. Al lugar de participación de oportunidad política y participación económica, bajamos al lugar 105. ¿Qué es lo que ocurre acá? Chile baja más de 70 lugares por uno de los problemas más grandes que tiene Chile, que es la brecha salarial, ¿ya? Chile es uno de los países que tiene más brecha salarial en el mundo, es de un 30% promedio, pero si ustedes hacen un doble clic en esta parte, las mujeres chilenas son las que más años académicos tienen en la región, sin embargo somos las que menos estamos representadas en el espacio laboral formal y adicionalmente con una brecha salarial del 30%, que muchas veces si algunos siguen estudiando o llegan a un cargo de alta dirección se puede hasta acrecentar a un 40%, ¿ya? En relación a la participación laboral femenina, vemos que la pandemia hizo que bajara. Teníamos un 52% antes de la pandemia, después de la pandemia llegamos a un 42%, bajando 10 puntos, que nos situaba como uno de los peores lugares en la región. Hoy día estamos en un 49%. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 4,9 mujeres de cada 10 que están en condición y edad de trabajar, se encuentran trabajando. El resto no lo está haciendo, principalmente por problemas de cuidado, de la crisis del cuidado, porque las mujeres se dedican entre 7 y 8 horas a el cuidado de terceros, el hogar o personas dependientes, por lo tanto, muchas de ellas tuvieron que dejar su trabajo o estaban más bien en trabajos informales y precarios, por lo tanto, después de la pandemia salen de estas industrias. ¿Qué impacto tiene la participación laboral femenina, o tendría si aumentáramos la participación laboral femenina? Si tuviéramos mejor equidad en participación laboral, aumentaría en un 26% el PIB mundial para el 2025. Para América Latina, el PIB aumentaría en un 34%, para las empresas con mayor presencia de mujeres tienen un 55% más de resultado operacional, y las empresas con mayor diversidad de género, incorporando también la comunidad LGTBIQ+, rentan un 15% más. Esto porque las personas se sienten con mucho más compromiso organizacional, sienten que son empresas que respetan los derechos humanos, y también se promueve la participación en distintos niveles de personas que, como decimos siempre, nos permiten tener mucha mayor diversidad de ideas en distintas líneas. Como decíamos, la sigla LGTBIQ+, según un censo en Chile, dice que es un 2% de la población que se declara perteneciente a la comunidad LGTBIQ+. Podemos saber que es un número que puede ser mayor o menor, pero esto ya está dentro de la organización. Entonces, LGTBIQ+, nos referimos a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales y personas queer. Son distintas, como hemos hablado, categorías de análisis también, y acá mucho ojo, porque en algunos de los temas que vamos a conversar en términos de discriminación en el mundo laboral, en el 2021 se presentaron 1.114 casos de discriminación en el espacio laboral, ¿ya? Donde 936 casos se presentaron también en los últimos 20 años, son de lesbianas. En los últimos 20 años hemos recibido en distintas instituciones 1.330 casos de personas gays, 1.000 casos de personas trans,
y en total 3.350 casos en conjunto de la diversidad, ¿ya? Tenemos que pensar muy bien antes de hacer políticas de inclusión con enfoque de género o sexogenéricas diversas, porque muchas veces acá se cometen errores, ¿ya? Voy a hablar del primer caso fracaso. Una empresa multinacional me contó que estaban haciendo una súper buena estrategia de inclusión. Una de ellas era un newsletter que se llamaba Sal del Closet. Entonces, cada vez que una persona señalaba pertenecer al grupo LGTBIQ+, ellos lo ponían en este newsletter y lo mandaban a toda la compañía. Si nosotros preguntamos desde las leyes de privacidad de los trabajadores, ¿no?, y los derechos humanos y fundamentales, ¿qué importa la orientación de los trabajadores para el resto de la compañía? Y es algo tan íntimo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es algo importante de comunicar a la organización? No, ¿no es cierto? Y además las personas de esta organización lo vivían de forma muy amenazante. Incluso hay que hacer profundas reflexiones en relación a los pronombres que se están usando, porque precisamente estamos con una experta de Canadá hoy día que nos visita, a Basinacore, y en relación a derechos humanos, esto que están poniendo los pronombres, todas las personas en los LinkedIn y etcétera, puede ser una muy buena iniciativa desde un aspecto, pero si ustedes se fijan, para las personas que son cis, que no hay una distinción en su orientación sexual o su identidad de género y concuerdan en su línea, no es tan amenazante. Pero si nosotros no podemos asegurar espacios seguros de trabajo y protegidos psicológicamente para las personas, podríamos estar obligando en estos grupos de interés a exponerse a personas que quizás en los casos de fracaso que yo más he visto, es impulsar este cambio sin asegurarse primero si el ambiente psicológico es seguro para no revictimizarlas durante el proceso, ¿ya? Entonces, antes de tomar decisión, el levantamiento de datos, empezar a poner los pronombres, obligar a tener estos grupos de afinidad, tenemos que evaluar muy bien si tenemos la estrategia adecuada para la protección y no revictimización o discriminación de estos grupos en el espacio laboral. De lo contrario, la orientación sexual, la identidad de género son aspectos que tenemos que proteger, promoviendo espacios seguros para todos y todas, asumiendo, como les decía anteriormente, que estas cifras y estas estadísticas ya están dentro de mi compañía. Ya están. O sea, no tengo para qué hacer una encuesta y empezar a preguntar quién es, cuál es tu orientación sexual, mira, yo soy hetero, yo soy bisexual. O sea, eso da lo mismo. ¿Cómo yo aseguro, entreno y prevengo a mi personal para que tengan los conocimientos necesarios en relación a la educación para que no discriminen, ya sea directa o indirectamente? Comentarios al respecto, consultas hasta acá, por favor. Si alguien tiene alguna experiencia, duda o consulta. Tita. Adelante. Está silenciada. Ponga su micrófono, por favor. Hola, mira, por ejemplo, lo que hablabas tú sobre la estrategia sería como reactivar un espacio seguro, recuperación de espacios para la seguridad de las personas, como por ejemplo espacios al aire libre, espacios de expresión, espacios donde las cosas como más de habilidades de las personas se potencian. Más bien, cuando hablamos también de espacios psicológicos seguros, muy buena pregunta, porque a veces uno va como pensando que todos entienden el concepto. El espacio seguro más bien es psicológico, Tita. Me refiero a cuánta estrategia, y en estrategia está muy bien cómo lo relacionas. Es, por ejemplo, cuántas horas de capacitación ustedes tienen para sus funcionarios o líderes en materias de LGTBIQ+, y prevención de discriminación. Si yo he asegurado un mínimo de entrenamiento para que las personas comprendan las distintas categorías de análisis, por qué no deberemos hacer algunas preguntas, por qué no deberíamos en las encuestas preguntar, por ejemplo, orientación sexual, si el área legal, compliance, comprende la legislación nacional al respecto. Hay gente que ya ha sido entrenada en la ley de identidad de género o no, entienden que hoy día es ley, entienden que son derechos humanos, como que en esa materia, Tita, podemos asegurar que existe un espacio psicológico seguro, ¿ya? En materias de derechos humanos y no discriminación. ¿Cómo promover espacios que aseguren una cierta seguridad psicológica para los trabajadores y trabajadoras? Claro, ya, muchas gracias, me queda claro. Súper. Entonces, para evitar estos números rojos que tenemos en relación a cuánta discriminación sufre la comunidad LGTBIQ+, podemos ver cuáles son las denuncias, principales denuncias y casos de discriminación en el 2021, ¿ya? Lamentablemente tuvimos 3 asesinatos de la comunidad,
78 agresiones físicas y verbales, 106 casos de homotransfobia laboral, 391 casos de marginación o exclusión institucional a la comunidad LGTBIQ+, 55 casos de negación de derechos a espacios públicos y privados, 309 discursos o declaraciones de odio por instituciones. Entonces, estas cifras existen, tenemos que erradicarlas, y como hablábamos de discriminación en espacios laborales en Chile, bueno, según un estudio que se realizó por el móvil en el 2021, señalaban que el 39% de los participantes se sintió discriminado por compañeros y compañeras de trabajo, el 8% ha visto discriminación a la comunidad LGTBIQ+, el 19,9% ha sido discriminado o discriminada en su trabajo por la orientación sexual o la identidad de género. Entonces, estas son las acciones que tenemos que erradicar. Y acá un poco lo que hablamos al principio, ¿no? También hay conceptos importantes en interculturalidad y multiculturalidad. Cuando hablamos de interculturalidad y multiculturalidad, son dos conceptos distintos, ¿no? Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de las diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y respeto mutuo. Y multiculturalidad se refiere a la naturaleza culturalmente diversa, ¿ya? De la sociedad humana, no permite únicamente a elementos étnicos ni nacionales, sino que también a la diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica. También acá hay una distinción. El primer concepto, cuando hablamos de interculturalidad, reconocemos las desigualdades de poder que existen entre las distintas culturas, y la multiculturalidad solo nos habla de que existen las diferentes culturas, pero no hace tanta referencia a la desigualdad de poder. Para referirse en términos generales a los pueblos originarios, como lenguaje inclusivo, es importante utilizar indistintamente el sinónimo pueblo indígena o pueblo originario. Ya el término etnia ni población ya no está obsoleto, no se ocupa. Los pueblos originarios viven en todas las regiones del mundo, ocupan y poseen el 22% del territorio planetario, cuentan con 370 y 500 millones de personas y representan a la mayor parte de la diversidad cultural del mundo, ya que han creado y hablan la mayoría casi de 7.000 lenguas en el mundo. ¿Cómo está nuestro país en relación a pueblos originarios? Bueno, se consideran aproximadamente 2.185.000 personas pertenecientes a pueblos originarios, de lo cual es un 12,4% de la población total. El 79,8% es del pueblo originario mapuche, el 7,2% del pueblo originario aymara, el 4,1% del pueblo originario yaguita, ¿ya? Nosotros tenemos una historia de conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, es uno de los, como ven, con mayor población. El pueblo originario de Chile sigue siendo el grupo social más discriminado, pobre y marginado, y el Estado y la sociedad se encuentran en una encrucijada, en una continua política de despojo, conflicto, y que se trata de encaminar a la vía del diálogo y el respeto mutuo, pero como no se reconoce el daño histórico cometido, siempre genera tensión en las relaciones con el pueblo originario, ¿ya? También cuando hablamos de interculturalidad y pueblos originarios o multiculturalidad, vamos a abordar también las personas migrantes, porque también es un desafío intercultural. Son personas que vienen de otros países, y también ustedes, para que aprendamos un poco el lenguaje inclusivo en relación a la migración, existen distintos tipos de migrantes, ¿no? El emigrante, que es la persona de un país que vivía en un país y se mueve a otra. El inmigrante, que es la persona que actualmente vive en un país, región o comuna, aquella a la que vivía en un tiempo atrás. Y el migrante, que es la persona que ha cambiado de residencia habitual desde el lugar de origen al lugar de destino. ¿Cómo es la población migrante en el mundo? La población migrante en el mundo es aproximadamente un 3,5% de población migrante a nivel mundial. En los países de la OCDE el porcentaje de migración es un 9,8%, o sea, en todos los países de la OCDE tienen más o menos un promedio de 9,8% población migrante. Los principales focos de migración son Asia, Europa y América. Y en Chile, ¿cómo estamos? Tenemos 1.482.000 personas migrantes, lo que equivale al 7,5% de la población total. Como dijimos anteriormente, el promedio de la OCDE es 9,8%, por lo tanto, nosotros no tenemos más migrantes que otros países de la OCDE. Vamos a ver por qué la gente lo siente como más, pero la población migrante en Chile al 2021, del 1.400.000 que mencionamos, el 30% es de Venezuela, el 16,6% es de Perú,
el 12,2% es de Haití, el 11,7% es de Colombia, el 8,9% es de Bolivia, y el 5,2% de Argentina, y el 15,4% de otros países que representan menos de las cifras que entregamos. ¿Por qué en Chile las personas creen que hay mucha migración? Porque como ven acá, de acuerdo al censo de 1982, teníamos un 0,7% de migración. Luego, en el año 2005 teníamos un 1,3%, en el año 2014 un 2,3%, 2017 un 4,4%, y acá podemos ver cómo hay un explosivo aumento, ya desde el año 2017 al 2018, 2019, y se ha mantenido en el 2020 y el 2021 con un 7,5% de población migrante. Como decíamos, en la OCDE el promedio es un 9%, pero también pasa un fenómeno de la población migrante por asentamiento, que si ustedes se fijan acá, donde están la mayor cantidad de personas migrantes se encuentran en la región metropolitana con un 61,3%. Y también en el norte podemos ver que en Antofagasta está el 7,2% y en Tarapacá el 4,9%. Por lo tanto, la sensación de las personas es que en muy pocos años ha aumentado la población migrante, y por otro lado que también el asentamiento se ubica más en el norte y en la región metropolitana. Entonces, al ser el asentamiento tan atomizado en un espacio, la gente, y en poco tiempo, la gente tiene la experiencia y la percepción de que hay una sobremigración. Pero más bien, en relación a las estadísticas mundiales, tiene que ver con las crisis económicas, sociales que tienen los países hoy en día. Vemos crisis en todas partes, en todos los continentes, y migrar es un derecho, como se dice, es un derecho humano. Por lo tanto, también para trabajar en inclusión y diversidad tenemos que tener esta mirada de qué está pasando con la población migrante, porque eso cifra ya está en nuestro país, ¿ya? Entonces, como decía, el incremento en Chile de la población proviene de los países de la región de población migrantes de otro grupo de diversidad. Este fenómeno adquiere características particulares. Cuando se reconoce también la migración en Europa, es más valorada, también la norteamericana. De hecho, si ustedes se fijan, ya cometemos un acto de discriminación cuando a las personas de Norteamérica a Europa les decimos extranjeros, ¿ya? Y a las personas de Latinoamérica usualmente las denominamos como inmigrantes. Entonces, desde ahí ya hay una condición que nosotros sobrevaloramos como, al norteamericano, a las personas de Europa, y a veces, muchas veces no valoramos de la misma forma a las personas que vienen de Latinoamérica. Si uno busca en Google, y esa tarea se las voy a dejar para la casa, busquen la palabra extranjeros y busquen la palabra en Google migrantes. Este es un ejercicio que nos hizo el Servicio Jesuita Migrante, que viene de visita a nuestras clases del Magíster. Nosotros tenemos distintas visitas de cada grupo que he mencionado, y nos hacen también ahí un update de lo que está pasando en las empresas. Este ejercicio que ellos hacen nos muestra cómo cuando uno busca en imágenes la palabra extranjero o migrante, claramente busca una diferencia en términos raciales. De lo que se está buscando ahí es una discriminación, ¿ya? Pasando a otro grupo de interés en relación a la diversidad generacional, la población del mundo envejece, necesitamos más manos de obra. Damos cuenta cómo, según la cifra de la CEPAL del 2021 en Chile, hay 3.449.000 de personas mayores de 60 años, que representa el 18% de la población. A su vez, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en más de 3 años entre los últimos quinquenios, del 2000 al 2005 y 20 al 2025, pasó de 77 a 80,7 años. Y también la tasa de fecundidad ha bajado. Hoy día la tasa de fecundidad es un 1,4, un 1,3 hijos por mujer. Por lo tanto, tenemos una natalidad que baja y una población que envejece. Así se van articulando también las cifras. De alguna forma, la población migrante lo que ha venido a ayudar es un poco ayudarnos en sostener trabajos que hoy día las personas no estaban cumpliendo. Vemos que nuestra pirámide cada vez está más, no como pirámide, sino que como un rectángulo, por esto que la población envejece. Y ya con todo este repaso muy rápido que hicimos en las cifras de cómo está nuestro país, acá la pregunta es, bueno, esta diversidad ya existe en mi compañía, en mi institución. Mi pregunta es si la gestionamos o no, si tomamos esa sección gerencial de tomar esta diferencia y tomarla como un valor agregado a la organización o no, y perdemos esta oportunidad. ¿Qué es la inclusión? Como ustedes ven acá en este cuadro, la exclusión es esto, dejar el grupo afuera, abiertamente a la organización. La segregación es cuando agrupamos a todos los grupos de interés y los dejamos como en un grupo al lado.
La integración es cuando 19 horas. Los grupos de interés los incorporamos sin mirar la diferencia, pero la inclusión sería la capacidad de reconocer esta diferencia, valorarla y respetarla, asumiendo, como dije anteriormente, que esta diferencia ya existe en la compañía. Entonces, gestionar estratégicamente la diversidad cultural es un desafío a las actitudes, paradigmas individuales y colectivos profundamente arraigados, valores como la equidad, la igualdad, la fraternidad y la convicción, en una organización sin fronteras no se generan por decreto ni por ley, ¿ya? Hay que trabajarla, como una gestión del cambio con enfoque en diversidad cultural. Y para eso sabemos que existen 3 niveles de empresas, ¿ya? El nivel monocultural es donde abiertamente excluyen a toda la diferencia, todo lo que es diferente lo excluyen, las minorías raciales, las minorías sexuales, los grupos de mujeres, todo lo que es subrepresentado en el poder lo excluyen. El nivel no discriminatorio es el segundo nivel, donde hay empresas que hacen esfuerzos, por lo menos por cumplir la ley. Se dice que si todas las organizaciones cumplieran la ley actual, estaríamos en un nivel no discriminatorio, pero no se hace un esfuerzo genuino, fidedigno, porque queremos una transformación cultural, sino que es más bien como para cumplir con la legislación. Y el nivel deseado, el nivel multicultural, donde las organizaciones se conviertan en algo profundamente diverso, donde la organización refleje la contribución e intereses de los diversos grupos sociales en la misión, operación y productos y servicios, y existe un pluralismo, tanto como miembro de las minorías como de las mayorías, ¿ya? Algunos fracasos, bueno, vemos noticias de fracasos de esta implementación en distintos titulares, ¿ya? Por ejemplo, les invito a que vean las investigaciones de acoso sexual en el ejército, hay un montón de reportajes que han salido de eso, creo que más de 350 casos de acoso sexual y abuso sexual de las mujeres en el ejército. Entonces ahí nos damos cuenta cómo una institución que quiso dejar de ser masculinizada e incorporar mujeres, finalmente termina vulnerando los derechos de estas mujeres, porque se incorporan a trabajar, pero no les pueden asegurar todavía un ambiente libre de discriminación. Lo mismo pasó con la ley de inclusión. Lamentablemente ahora se aprobó la ley de gestores de inclusión porque se dieron cuenta que muchas personas en situación de discapacidad se incorporaron a las organizaciones, pero al no gestionarlo de manera profesional, también se replicó esto de personas que sufrieron acoso sexual o incluso mobbing, acoso laboral dentro de los espacios laborales. Y ya ven cómo la vulneración de derechos en la comunidad LGTBIQ+, ha sido reportada en la Dirección del Trabajo y en distintos espacios, y muchas veces por obligarlos a pertenecer a grupos de interés o obligar a las personas a que digan abiertamente cuál es su orientación sexual. En mi experiencia, las personas heterosexuales no tienen que decir que son heterosexuales, entonces yo bajo la ley más bien como europea o algunas leyes canadienses. Yo creo que la privacidad, la intimidad es necesaria para trabajadores y trabajadoras, y si no tiene esta información ninguna relevancia con tu desempeño diario, no debería ser información. Y acá tenemos un caso de éxito. El año pasado tuve que hacer el estudio del fútbol femenino en Chile. ¿Por qué digo de éxito? Porque a través de una estrategia pudimos mostrar en una radiografía del fútbol femenino las desigualdades profesionales, jugadoras de fútbol en el país. Damos cuenta que el 98% era soltera, de 520 mujeres, casi todas son profesionales, estudiaban, trabajaban, pero como tenían que hacer distintas tareas, como jugar fútbol, ir a estudiar, trabajar, tener otras ocupaciones, porque precisamente uno de los problemas que tenían era que acá respondieron de todos los clubes profesionales, mujeres profesionales, ¿ya? Nos dimos cuenta que de las 520 mujeres que tenían entre 6 y 11 años jugando, ninguna contaba con un contrato laboral, tenían muchas exigencias, y como ven acá, el 83% de las mujeres profesionales del fútbol femenino no recibía ninguna remuneración. El 5,8% recibía menos de 100.000 pesos, el 8,5% entre 100.000 y 499, y el 1,4% entre 500 y 999.000 pesos. Esta cifra en las ligas masculinas era promedio en la tercera división de 600 a 1.200.000 pesos, en la segunda división de 1.200.000 a 3.700.000, y en la primera división de 3.700.000 hasta millones de pesos. Con este estudio pudimos demostrar en el Congreso que no había otro análisis más que la orientación, más bien que tenía una discriminación de género explícita,
ellas tenían una serie de obligaciones, cumplimiento, entrenamiento, horario, serie de obligaciones, pero sin embargo no les pagaban ninguna remuneración. Por lo tanto, una ley que tenía 3 años en el Congreso pudimos sacarla al demostrar con evidencia empírica y con una estrategia, que es lo que nosotros les enseñamos en esta cátedra para cada uno de los grupos, que no era otro tipo de discriminación directa, ¿ya? Fuimos bien rápido, pero como pudieron ver pasamos por algunos conceptos, también por todas las cifras, cómo estamos a nivel país, cómo somos un país diverso y las organizaciones y las instituciones por lo tanto también lo son, cómo esto puede ser una fuente estratégica de creación e innovación para sus organizaciones, o más bien siguen replicando discriminación. Esa es una decisión que tienen que tomar a nivel gerencial. Para nosotros lo trabajamos como gestión del cambio con enfoque de diversidad cultural. En las cátedras que ustedes tienen en estas más de 25 horas se les explica estrategias para los distintos grupos, una parte fuerte también de legislación en materia de derechos humanos y diversidad, y bueno, espero que esta clase, que fue bien rápida, les haya servido para tener ya por lo menos un barniz, ¿no?, de cómo se puede gestionar estratégicamente la diversidad en las organizaciones públicas y privadas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta final, tenemos algunos minutitos y ya, o algún comentario, y les dejo, bueno, invitados para que pidan información, nos puedan contactar. Vamos a estar también enviándoles una invitación de la experta canadiense, les voy a compartir también a ustedes la invitación para quienes puedan asistir. Así que gracias por estar con nuestra comunidad y tratar de aprender algo de diversidad e inclusión. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que decir para cerrar? Si nos pudiera compartir las PPT, aunque no creo, porque igual he participado en diplomados, no comparten nada de la información como esa, sino que no. ¿Sí? Mira, muchas gracias. yo soy bien colaborativa, o sea, si nos Muchas toca gracias. mejor que tengamos más agentes de cambio con diversidad. Yo tengo la lista de curso de las personas inscritas, así que yo les voy a enviar la PPT para que tengan material de apoyo, ¿ya? De hecho, acá en Ernst & Young hay como un departamento de diversidad cultural, pero solamente hablan de extranjeros, solamente hablan de LGTBQ+, pero nadie habla de la indígena. De hecho, yo se lo propuse, y de hecho lo van a proponer al directorio, ojalá que haya algo con nosotros. Bueno, mira, ahí con las cifras, yo creo que cuando uno dice que 2 millones y tanto de personas pertenecen a pueblos originarios, yo creo que con las cifras, por eso es tan estratégico tener cifras, indicadores. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes y a las estudiantes manejar cifras e indicadores. Sí, se lo voy a compartir a Daniel. Claro, es distinto cuando uno dice, mira, hay 2 millones de personas pertenecientes al pueblo originario, quizás podríamos hacer algo, 1.400.000 personas migrantes, ¿qué podemos hacer? Siempre podemos hacer algo, y yo siempre invito a que las organizaciones y ustedes sean líderes de cambio. Para transformar la sociedad, uno puede ser un líder transformador o seguir replicando la discriminación. Ustedes deciden. Claro. Muchas gracias por participar, espero que les sirva y estamos prontamente en contacto. Bendiciones a todos. Gracias. Chao. Chao. Saludos a todos. Chao a todos, gracias. Chao. Saludos.